Para terminar vamos a revisar la parte de cirrosis hepática, ¿no? Que viene a ser la lesión final de cualquier injuria o noxa en el hígado. Y cuando hablamos de la definición anatomopatológica, recuerden que la cirrosis tiene dos componentes. Lo que viene a ser la fibrosis en el hígado, más la presencia de nódulos de regeneración, ¿ya? Nódulos de regeneración. Entonces esos dos componentes deben existir para hablar de cirrosis, ¿no? Entonces el diagnóstico por medio invasivo, mediante la biopsia, evalúan esos dos tipos de lesiones, ¿ya? ¿Y quién es el que induce la fibrosis? Cuando hay una noxa o una injuria, esta célula que normalmente almacenaba vitamina A, que era la célula de Ito en el espacio subendotelial, se convierte en un miofibroblasto, ¿ya? En un miofibroblasto, y empieza a producir colágeno, que están viendo ahí, ¿no? Gran cantidad de colágeno como material extracelular. Y al final esa alteración anatómica lleva a la formación de nódulos de regeneración y lo más grave, que altera la anatomía vascular, generando una hipertensión portal, ¿no? Obviamente intrahepática, sinusoidal, porque se afectan los sinusoides hepáticos, que son los capilares del hígado, ¿no? Entonces genera una hipertensión portal intrahepática sinusoidal, ¿no? Recuerden que la definición de hipertensión portal es cuando la gradiente porto-cava es más de 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Y hay tres tipos de hipertensión portal: poshepática, intrahepática, prehepática. La más frecuente es la intrahepática sinusoidal, que es producida por la cirrosis, que es la causa más frecuente de hipertensión portal en adultos, ¿no es cierto? En adultos. Pero también tienen la postsinusoidal, que es producida por la enfermedad veno-oclusiva, la presinusoidal, que es producida por el parásito esquistosoma, ¿no? Es la presinusoidal. Y la poshepática, la trombosis de las venas suprahepáticas, llamado síndrome de Buchardo, ¿no? Trombosis de las venas suprahepáticas. O la pericarditis constrictiva también, ¿no? Poshepática. Y la prehepática, trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica. Es una hipertensión de tipo prehepática, ¿ya? Entonces, en el caso de la hipertensión prehepática, ¿ya? Lo que viene a ser trombosis de la vena porta, esta es la causa más frecuente de hipertensión portal. ¿En quién? En lactantes, ¿ya? Si un lactante hace hipertensión portal, la causa más frecuente es trombosis de la vena porta, sobre todo cuando tiene alteración del cordón umbilical, ¿no? Por ejemplo, la onfalitis, el cateterismo de la vena umbilical en un lactante puede generar trombosis de la vena porta, y esa es su causa más frecuente, ¿ya? En el caso de los lactantes. Muy bien, entonces, como hemos mencionado, la cirrosis conlleva a hipertensión portal, y eso es lo que va a descompensar al paciente, ¿no? Es lo que va a descompensar al paciente. Ahora, ¿hay formas no invasivas de determinar el grado de cirrosis en el hígado? Sí, hay formas no invasivas. La invasiva es la biopsia, pero hay el índice de APRI o la elastografía de compresión o de transición. La elastografía es una prueba de imagen, y el índice de APRI es un cociente de laboratorio que se calcula entre el número de transaminasas, TGO, valor de transaminasas, sobre el recuento del número de plaquetas. Si esto sale más de 2, este cociente, entonces indica una cirrosis, ¿no? Y la elastografía de transición, que nos evalúa en kilopascales el grado de fibrosis del hígado. Cuando es más de 12 kilopascales, entonces nos indica un grado de cirrosis en el hígado, ¿no? Entonces estas son las dos pruebas no invasivas que te hacen diagnóstico de cirrosis. Causa más frecuente: el alcohol, el consumo de alcohol crónico, también llamada cirrosis nutricional, también llamada cirrosis micronodular, está asociada o es la causa más frecuente de cirrosis hepática. El virus de la hepatitis, los crónicos, el B, el C, el D, ¿no? El más frecuente el D, y que tiene más riesgo el C,
porque recuerden que el C cronifica 85%. Entonces esta es la llamada cirrosis postnecrótica por hepatitis, por infección, o también llamada macronodular, ¿no? Y esas son las dos causas más frecuentes. A la cabeza alcohol, segundo virus, luego ya las hepatopatías autoinmunes, fármacos, enfermedades genéticas, fibrosis quística, lactosemia, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, etcétera, ¿no? Estas son las dos más frecuentes. Muy bien. ¿Cuál es la clínica? Por la insuficiencia hepática el paciente tiene fatiga, tiene astenia, tiene el signo clínico más frecuente, que es la ictericia, ¿no? El síntoma más frecuente, astenia. Signo clínico más frecuente, ictericia, ¿no? Eso tiene el paciente con cirrosis. ¿Qué más puede desarrollar? Hemorragias, porque tiene mayor riesgo, o tiene coagulopatías, genera edemas, porque el hígado deja de producir albúmina, ¿no es cierto? Entonces, todo eso por la falla hepática, ¿no? Y también el hiperestrogenismo, debido a que los estrógenos se metabolizan en el hígado. Entonces, al estar en falla hepática, aumentan los estrógenos, generando telangiectasias, generando estrías, ¿no? Eritema palmar, todo eso es por el hiperestrogenismo, ¿no? Y debido a la hipertensión portal, que hemos dicho, la cirrosis genera la hipertensión portal intrahepática sinusoidal, que genera las varices gastroesofágicas, que son las más graves, ya que la hemorragia es la principal causa de muerte de cirrosis, ¿no? Su mortalidad llega al 20%. ¿Qué más? La encefalopatía, la ascitis, la gran esplenomegalia, son complicaciones de la hipertensión portal, ¿no? Varices gastroesofágicas, ascitis, encefalopatía y el hiperesplenismo, que da pancitopenia, ¿no? Genera plaquetopenia, genera anemia, genera neutropenia, ¿verdad? Una pancitopenia. Eso se ve en el paciente con cirrosis. Al examen físico voy a encontrar un hígado pétreo, nodular, que corresponde a un hígado fibrótico. ¿Cómo evaluamos el pronóstico? El pronóstico a largo plazo, un año, lo evaluamos con el score de Chailey. Ahí está la mnemotecnia: batea, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía y ascitis, ¿no? Bilirrubina es la alteración más frecuente, albúmina es el marcador crónico de falla hepática, tiempo de protrombina es el marcador agudo de falla hepática, y estos dos debido a la hipertensión portal, ¿no? La encefalopatía y la ascitis. Entonces, si nos dice Chailey A, 5 a 6 puntos, mortalidad del 10%, el paciente está compensado. Chailey A. B y C es descompensado. Con más de 7 puntos, miren cómo aumenta la mortalidad. Chailey B y Chailey C deben ir a trasplante hepático. Trasplante hepático. ¿Y quién te evalúa el pronóstico a corto plazo? A 3 meses. El score de MEN te evalúa el pronóstico a corto plazo. Evalúa bilirrubina, evalúa tiempo de protrombina y evalúa creatinina, ¿no? Esos tres se evalúan: bilirrubina, tiempo de protrombina, creatinina, ¿correcto? Esos son los que se evalúan con el score de MEN. Más de 10 puntos, mal pronóstico. Si en el score de MEN sale más de 10 puntos, trasplante hepático, ¿no? Trasplante hepático. Muy bien. Y dentro de las complicaciones, cuando hablamos a un paciente cirrótico descompensado, cuando tenemos estas características, ¿no? La ascitis, que es el acúmulo de líquido peritoneal. ¿De qué tipo? Trasudado. Es un trasudado, porque el gradiente de albúmina es más de 1.1. ¿no? Entonces el acúmulo líquido en el paciente cirrótico es de tipo trasudado, ya que el gradiente de albúmina es más de 1.1. El paciente viene con distensión abdominal, viene con signo de la oleada positivo, con matidez desplazable, ¿no? Con eso viene, ¿no? Distensión, signo de la oleada, matidez desplazable. La prueba diagnóstica de elección, ecografía, que detecta a partir de 100 mililitros el acúmulo en la cavidad peritoneal. Y el tratamiento de elección es dieta hiposódica o manejo diurético, ¿no? Y el de elección
es la espironolactona. ¿Por qué? Porque la ascitis se produce por un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, ¿cómo bloqueo la aldosterona? Con espironolactona, ¿no? 100 a 400 miligramos al día. Y mejor si lo complementamos con furosemida, 40 a 160 miligramos al día. Entonces es mejor, ¿no? Dieta hiposódica y el manejo diurético combinado, espironolactona más furosemida. Espirono de 100 a 400, furosemida de 40 a 160 miligramos por día. Cuando te digan que la ascitis es atención, ascitis masiva, ahí hacemos paracentesis evacuatoria más infusión de albúmina. Cuando es una ascitis atención o ascitis masiva, paracentesis evacuatoria más infusión de albúmina. Y luego tienen acá la peritonitis bacteriana espontánea, que ya es la causa infecciosa. Se produce por una translocación bacteriana, donde la causa más frecuente es este bacilo gram negativo, que es Escherichia coli, ¿no? Acá el paciente ya viene con fiebre, viene con dolor abdominal. Entonces le hago una paracentesis diagnóstica y voy a encontrar leucocitos más de 500, a predominio de polimorfo más de 250, cultivo gram positivo. Eso confirma la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que haya aumento de leucocitos, aumento de polimorfos y gram positivos, obviamente el cultivo positivo. Eso confirma la peritonitis bacteriana espontánea. Tratamiento: cefalosporina tercera, ceftriaxona, porque recuerden que la peritonitis bacteriana espontánea, es primaria. Entonces el manejo es médico. La secundaria se opera. O la profilaxis, las quinolonas, ¿no? Ciprofloxacina. Cuando damos profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea, la principal indicación es cuando el paciente cirrótico sangra. Cuando hay una hemorragia varicosa, además de controlar el sangrado, tienes que dar profilaxis antibiótica. Es muy importante, ¿no? Y la encefalopatía, que es el desorden neuropsiquiátrico debido al acúmulo de amoníaco. Es el desorden neuropsiquiátrico. Entonces se acumula amoníaco, eso genera alteración del sensorio, ¿no? 1, paciente eufórico, irritable. 2, confusión parcial, ¿no? 3, confusión total. 4, coma. 4, paciente en coma, ¿no? Entonces son los grados, ¿no? 1, entonces eufórico, irritable. 2, confusión parcial. 3, confusión total. 4, paciente en coma, ¿no? El diagnóstico es clínico de la encefalopatía. El factor que más frecuentemente desencadena la encefalopatía, la hemorragia digestiva. Eso es lo que desencadena la encefalopatía, la hemorragia. Pero también están las infecciones, el estreñimiento, fármacos como benzodiazepinas, etc. Tratamiento: la dieta, ¿no? La dieta debe ser normoproteica, 1 gramo por kilo de peso, normoproteica. Su laxante, lactulosa. Su antibiótico, rifaximina o metronidazol. Rifaximina o metronidazol. Ese es el manejo de la encefalopatía, ¿no? Dieta normoproteica, lactulosa, rifaximina. Y el síndrome hepatorrenal, recuerden que ese paciente con cirrosis que empieza a hacer oliguria, que empieza a hacer aumento de creatinina, o sea, hace falla renal. Pero al medirle la fracción excretoria de sodio sale menos del 1%. O sea, es una falla ¿de qué tipo? Prerrenal. Pero que no responde a la hidratación o a la suspensión de diuréticos. Porque si tú te acuerdas, la principal causa de falla renal de tipo prerrenal es la hipovolemia. Entonces, en este caso no responde a la hidratación, no responde a la suspensión de diuréticos. El paciente sigue con falla renal a pesar de pasarle volumen al paciente. O sea, ahí piensen en un síndrome hepatorrenal, ¿no? ¿Ya? O cuando tiene una ascitis refractaria también. Hay que descartar un síndrome hepatorrenal. Ascitis refractaria. Tratamiento: expansión de volumen con albúmina, análogo de ADH, terlipresina, pero el mejor tratamiento es el trasplante hepático. Ese es el mejor tratamiento cuando ya hace el llamado síndrome hepatorrenal, ¿no? Trasplante hepático. Ya está.
¿Qué otras complicaciones por ahí les pueden preguntar, no? El llamado síndrome hepatopulmonar también. Así como hay un síndrome hepatorrenal, hay un síndrome hepatopulmonar, o la hipertensión portopulmonar, que son dos cuadros diferentes. En el caso del síndrome hepatopulmonar, hay una vasodilatación en la arteria pulmonar, vasodilatación producida por el óxido nítrico. Y esto que genera shunt o cortocircuitos, que van a generar, obviamente, insuficiencia respiratoria, caída de la presión arterial de oxígeno, caída de la gradiente alveolar arterial de oxígeno. Eso es lo que caracteriza el síndrome hepatopulmonar. Y el paciente va a tener disnea, que aumenta la bipedestación. ¿Eso cómo se llama? Platipnea. Disnea que aumenta a la bipedestación. Y el síndrome hepatopulmonar es lo contrario, hay una vasoconstricción en la arteria pulmonar, y eso es inducido por la endotelina, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar hipertensión pulmonar, porque la presión en la arteria pulmonar, la presión arterial media va a estar más de 25 milímetros de mercurio, y eso va a generar, pues a la larga, una falla derecha, conllevando al paciente también a dolor torácico y falla cardíaca derecha, ¿no? Congestión sistémica. O sea, aparte de hacer hipertensión portal, hace hipertensión pulmonar, y eso lleva a falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces son dos cuadros diferentes, cuyo tratamiento también, al igual que el síndrome hepatorrenal, va a ser el trasplante hepático, ¿ya? Y todo paciente con cirrosis, recuerden, está aumentado el riesgo de hepatocarcinoma, que esa es ya la complicación más grave, ¿no? En cáncer, hepatocarcinoma. Por eso todo paciente cirrótico hay que monitorizarlo con ecografía y alfa-feto cada 6 meses. Ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses en el paciente con cirrosis.